Buenos días para todos, hermanos. Que el amor de Cristo, la presencia de su Espíritu y por supuesto una motivación grande a servirle llene nuestra vida y nuestro ser desde ahora y por siempre en el nombre del Señor Jesús. Hoy es la última mañanita que hacemos y quiero agradecer a Dios y por supuesto a cada uno de ustedes por sacar tiempo para buscar al Señor en oración, hermanos. Agradezco a Cristian por la parte musical. Dios me alimentó en esta mañana a través del canto. ¿A alguien le pasó igual que a mí? Amén. Muy bien escogido. Senda Dios hará donde piensa, ¿qué cosa, hermanos? Que no hay. ¿Y qué más sigue diciendo? Un camino hará donde no lo hay. ¿Cómo es que? La otra parte. Que tengo un problema. Dios hará donde piensa que no hay. ¿Y qué dice? Él obra de manera que no podemos entender. Le decía lo que me fueron a buscar. Anoche fue la noche que más descansé, hermanos. Me llevaron a Aguascalientes. No, es verdad. Cuando Cristian lo dijo, cuando íbamos para allá, yo estaba pensando en agua caliente, hermanos. Porque si es agua hervida o hierve el agua, está caliente. Y entonces la ida allá, usted sabe, nadé un poquito ahí, subí acá y eso. Llegué, cójalo y quedé dormido inmediatamente hasta las 4 y algo dormí, así que pensé que no iba a poder hablar porque también mi garganta ha sido afectada, he tenido que hablar muchísimo, pero senda Dios hará donde piensa que no hay, y Él obra de una manera que muchas veces no podemos entender. Vamos a la Biblia, hermanos. Lucas capítulo número 24, por favor. Hasta aquí hemos estudiado la triste realidad de los discípulos, hermanos. Ya vimos el lunes o el domingo. ¿Cuándo fue que empezamos? El domingo. Ya vimos el domingo cómo se armó un corre-corre el día de la resurrección de Cristo, cómo María falló, cómo los discípulos corrieron de un lado para otro. Y ya vimos el miércoles la experiencia de los muchachos de Emaús. Y ahí vamos a concentrar nuestra atención para terminar con el día de la resurrección del Señor. Ya ustedes conocen lo que está pasando allí. Los dos discípulos decidieron irse fuera de Jerusalén, porque en Jerusalén corrían peligro la vida de todos los discípulos. Ya Jesús había muerto y entonces cada uno de ellos pensaba: si murió el maestro, pues nos va a tocar en cualquier momento a uno de nosotros. Y decidieron muchos de ellos apartarse de los discípulos. Ustedes recuerdan, Tomás decidió no estar en el grupo. Y ahora vemos a dos discípulos que decidieron salir de la ciudad capital, Jerusalén, y entonces ir a una comunidad que se llama la aldea de Emaús. Mientras iban para allá, entonces Jesús se acercó con ellos y entonces conocemos lo que pasó, comenzó a hablar. Ellos le dijeron: pero ven acá, tú eres el único distraído que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Y entonces Jesús le dijo: ¿qué cosa? Y entonces le explicaron del Jesús de Nazaret y le explicaron un montón de cosas. Y entonces dice la Biblia que Jesús comenzó a hablar con ellos. Versículo número 27. Dice: y empezando, ¿desde dónde, hermanos? Desde Moisés, e yendo por dónde, hermanos, por todos los profetas, les explicó. ¿Qué les explicó, hermanos? Les explicó lo que la Escritura, ¿qué cosa, hermanos? Decían de él. Le explicó, por supuesto, Isaías capítulo 53. Le explicó acerca del Mesías príncipe que iba a venir. Le explicó que ellos estaban equivocados esperando a un libertador militar,
Les explicó que el plan que tenía Jesús no era libertarlo de la esclavitud de los romanos, sino liberarlo de la esclavitud del pecado y hacerle ciudadano de una patria mejor, el reino de los cielos. Y trató de enfocar a los discípulos en relación a lo que era su ministerio. Y dice el versículo número 28, que entonces, mientras les explicara, llegaron al sitio donde iban los discípulos. Y me llama la atención eso. Jesús se tomó 10 kilómetros para hablarle a los discípulos acerca de las Escrituras. Iba hablando con ellos, iba conversando con ellos y le iba anunciando en cada detalle lo que hablaba las Escrituras acerca de él. Por supuesto, le habló acerca de Génesis capítulo número 3. Por supuesto, les habló acerca del plan que tenía con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que llegaron, versículo número 28, llegaron a la aldea donde iban los discípulos. La reunión estaba por terminar. Aquel extraño, desde el punto de vista de los discípulos, no iba con ellos, pero ellos tenían un punto donde iban a llegar. Los seres humanos se fijan metas. Los seres humanos tienen sueños y los seres humanos le ponen un stop a su crecimiento, a su desarrollo y a su vida. Así que estos discípulos, su fin último era llegar a Emaús. Y dice la Biblia que llegaron al lugar donde iban y entonces él, ¿quién es él ahí, hermanos? Jesús, hizo como que él iba, ¿cómo, hermanos? Como que él iba, ¿qué cosa, hermano? Más lejos. Y si usted estudia tranquilamente lo que está diciendo allí, lo que da a entender es que Jesús, ¿qué cosa, hermanos? No iba más lejos. Miren lo que dice aquí. Y él hizo como que él, ¿qué cosa, hermanos? Iba más lejos. Pero mi pregunta, ¿él iba más lejos o él también iba con ellos? ¿Cómo es la cosa, hermanos? Él iba con ellos solamente, pero él se hizo como que iba más lejos. Cuando Jesús vino de la reunión con su padre, ustedes recuerdan, le dijo a María, no me detenga que no he subido aún aquí, hermanos, a mi padre. Jesús tenía una reunión temprano en la mañana con Dios. Según lo que dice la sierva, él fue para presentar si su muerte había sido válida para pagar nuestra deuda, hermanos. Y después, ese mismo día que el Padre aprobó, y el Padre dijo, tu sacrificio es meritorio y cumple para que todo el que cree en ti tenga salvación y vida eterna. Después que pasó eso, hermanos, entonces Jesús vino con una misión. Comenzó a buscar a sus discípulos. Y entonces había unos discípulos que iban para Emaús y entonces le cayó atrás a ellos. El Padre había aprobado su sacrificio. Y entonces le cayó atrás 2 discípulos. Y cuando los discípulos llegaron donde iban ellos, él hizo como que iba más lejos. Pero realmente él no iba más lejos, hermanos. Él fue detrás de esos 2 muchachos. ¿Y qué pasó, hermanos? Versículo número 29. Pero cuando los discípulos vieron que él se hizo como que iba, ¿qué cosa? Más lejos. Pero ellos, ¿qué hicieron, hermano? Dice, pero ellos lo apremiaron. ¿Alguna otra traducción por ahí? Le obligaron. Yo quiero imaginar con ustedes lo que está pasando allí. Venga, hermano querido. Jesús se hace como que va, ¿qué cosa? Más lejos. Y ellos lo ven que se va más lejos. ¡Ey, venga acá! No se vaya. No, por favor, quédese esta noche con nosotros. ¿Ustedes me están entendiendo, hermanos? Le insistieron y Jesús dijo, no, que voy más. No, por favor, no se vaya. Quédese con nosotros. ¿Cuándo, hermanos? Esta noche. ¿Qué estaba pasando en la vida de los discípulos, hermanos? ¿Qué estaba pasando
en el corazón de los discípulos, que cuando ellos vieron que Jesús se iba, le dijeron, no, no te vayas. Dice, y lo obligaron a quedarse y le apremiaron diciendo, quédate con nosotros. Y le dice un argumento, porque se hace tarde y el día declina, no te vayas. Cuando usted estudia la vida de los discípulos, hermano, usted va a reconocer lo que le dije el miércoles. Ninguno de ellos eran dignos. Pedro, después de la reunión de la Cena del Señor, si usted va conmigo a Marcos, rapidito por favor, capítulo número 14, vamos a leer un detalle sumamente interesante. Marcos capítulo 14, versículo 27. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, mirándolo, 3 años y medio le había dedicado a ellos. Y le dijo, miren muchachos, todos ustedes se escandalizaréis de mí esta noche. Mi pregunta, hermano, ¿conocía Jesús a sus discípulos, sí o no, hermanos? Jesús vio al grupo de discípulos y dice, muchachos, todos ustedes esta noche me van a abandonar. Y 3 años y medio que he gastado, que he invertido en ustedes, hoy van a ser probados. Así que ya yo vi qué va a pasar. Todos ustedes esta noche me van a dejar solo. Y el versículo número 27 dice, porque está escrito, heriré al pastor. ¿Y qué pasó? Y las ovejas serán descarriadas. Versículo 28, pero después que haya resucitado, ¿qué cosa, hermanos? Wow. El Señor sabía muy bien que los discípulos iban a abandonar. El Señor sabía muy bien la calidad de cristiano que era. Le dice, ustedes se van a ir, se van a escandalizar, pero yo voy a volver a buscarle. Yo digo, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si hay algo que yo tengo que considerar de Dios, es que el Jesús nuestro es un Jesús de una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Bendito sea su nombre. Que no nos ve como somos realmente, porque si no viera como somos, nos cancelaría a todos. Pero nos ve con el sueño que Él tiene de cómo podemos llegar a ser en sus manos poderosas. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús dijo eso, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Y entonces Pedrín dijo, Señor, te tengo malas noticias. Aguántate ahí, pero tú vas muy rápido. Y entonces Pedro dijo, mira, estás equivocado. Aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué cosa, hermanos? Yo no. Así que apunta por otro lado, porque aunque todo el mundo se vaya, yo no. Y entonces dice, versículo número 30. Y Jesús le respondió, Pedrín, te aseguro que hoy, esta noche, antes que el gallo cante, ¿cuántas veces, hermanos? 2 veces, ya tú me habrás negado. ¿Cuántas veces, hermanos? 3 veces. Mi pregunta es, ¿conocía Jesús a Pedrito, sí o no? ¿Ah? Lo conocía claramente. Y Pedro dijo, yo me atrevo. Está bien, nos vemos esta noche. Hablamos después, no te preocupes. Pero nosotros nos concentramos en Pedro, hermanos. Pero el versículo número 31, oigan lo que dicen, por favor. Pero él, con mayor insistencia, dijo, aunque tenga que morir por ti, ¿qué cosa, hermanos? Yo no te negaré. Pero no queda ahí. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Y todos los discípulos dijeron, ¿qué cosa, hermano? Lo mismo. Así que cuando usted vea que Pedro dice que no le va a negar, mete en el grupo ¿a quién? ¿A quién? A todos los discípulos. Y todos, ¿qué dice la Biblia, hermano? Dijeron lo mismo. Hermanos queridos, ¿por qué Jesús insistió con ese grupo de infieles discípulos?
¿Por qué a su resurrección no se buscó otro grupo de hombres mejores que la calidad de esos tigres? ¿Por qué no lo hizo así, hermanos? En mi reflexión de la Biblia, yo me he puesto a pensar por qué Jesús no cambió a esos discípulos. Y la respuesta no puede saltar de mi meditación, tiene que saltar de la Biblia. Y encontré este versículo, hermanos, que voy a compartir con ustedes. Le invito a que vayamos allá, San Juan, capítulo 17, hermanos. ¿Por qué razón Jesús no canceló esa cuadrilla de infieles? Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo número 17, hermano. Le invito, vamos allá, vamos a orar un poquito. San Juan, capítulo 17, versículo número 6. Dice así la palabra. Jesús está haciendo la oración por sus discípulos y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Eran, ¿qué cosa, hermanos? Tuyo, y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora ellos han conocido, ¿qué cosa, hermanos? Que todas las cosas provienen de ti. Versículo 8, y presten atención a este versículo. ¿Qué dice, hermanos? Hermanos queridos, Jesús nos dice aquí una palabra interesante. Dice, versículo 8, dice: porque yo les he dado, ¿qué cosa, hermanos? Tu palabra. Y ellos, ¿qué hicieron, hermanos? La han recibido. En otras palabras, cuando Jesús vino a esta tierra, se buscó a hombre para entregarle, ¿qué cosa, hermanos? Los oráculos de Dios. Yo una pregunta, ¿es un tesoro que le está entregando a los discípulos, sí o no, hermanos? Le está entregando el tesoro de la salvación, le está entregando lo más importante, la renovación de la humanidad. Y ahora dice la Biblia que Jesús dice: Señor, yo le he dado lo que tú me diste, y ellos, ¿qué cosa? La recibieron. Mi pregunta es: ¿tenían un tesoro en sus manos los discípulos, sí o no? Sí, 3 años y medio trabajando con Cristo, mirando a Cristo, viendo cómo se hacen las cosas, y ahora sobre ellos pesaba un gran tesoro. El tesoro de la real palabra de Dios. Y ellos han creído, mirándome a mí orar, haciendo milagros. Ellos han creído que yo salí de ti. Pero una pregunta, hermanos. ¿Tenían la palabra los discípulos, sí o no? Sí, la tenían. ¿Es un gran tesoro la palabra, sí o no, hermano? Sí. Pero mi pregunta es: ¿sabían ellos que tenían ese gran tesoro en sus manos? No, hermanos. La iglesia adventista del séptimo día, hermanos, en el plan de Dios, Dios le entregó un gran tesoro. Somos los constructores de camino, hermanos. A nosotros se nos dio la responsabilidad de proclamar el Evangelio de Jesucristo completo, y creemos en que hay que guardar los 10 mandamientos de Dios, incluyendo la observancia del sábado, en el nombre del Señor Jesús. Eso es un gran tesoro. A los discípulos le mostró cuál era Jesús como tal, pero los discípulos andaban de un lado y otro lado cobardes. Y ahora Jesús, tras su resurrección, dice la Biblia que comienza a buscar a esos mismos discípulos que tenían un tesoro, pero que ellos no lo sabían. Tenían un tesoro en sus manos poderoso, pero no lo sabían. Se pusieron a inventar, a correr de un lado para otro. Lucas capítulo número 24, a ver qué paramos, hermanos. Así que Jesús está reuniendo a sus discípulos porque Él le hizo el depósito del tesoro, y andaban con el dinero en las manos y no lo sabían. Tenían un montón de dinero, tenían un montón de tesoro y no lo sabían. Jesús le dijo: es que ellos no lo saben. Así que salió a buscarlo. Versículo número 31.
de Lucas capítulo número 4, dice así, versículo número 30, dice, cuando se detuvo con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, ¿y qué más, hermanos? Y les dijo, entonces, ¿qué pasó, hermanos? Entonces fueron abiertos sus ojos, ¿y qué cosa, hermanos? Y lo reconocieron. Ellos salieron de Jerusalén porque era peligroso estar allá. Se corrieron para Emaús para proteger su vida. Se encontraron con un extraño. El extraño le habló por el camino. No te vayas, quédate con nosotros. Lo invitaron a cenar. Partieron el pan. Ya se estaba despuntando el día. Ya era de noche. Había hambre. 10 caminos corriendo. Tal vez salieron sin comer. Tal vez la comida pesada era en la noche. Y ahora estaban ahí todos para comer. Y le dicen, por favor, ora. Por favor, tú parte el pan. Y tras partir el pan, y tras orar, entonces sabía que qué cosa, hermano, que lo reconocieron. Y se miraron, versículo número 32. Y se dijeron unos a otros, ¿qué, hermanos? No ardían, ¿qué cosa, hermanos? Nuestros corazones, ¿dónde, hermanos? En el camino. Así que aquí nos da un dato la Biblia. Mientras Jesús iba hablando con ellos en el camino, ¿qué pasaba con su corazón, hermanos? Dice que había una revolución ahí dentro. Y Jesús les explicaba las escrituras y ellos contentos. Y iban todo el camino, 10 kilómetros, y el corazón de ellos saltaba. Y dice, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Y este extraño quién es? Pero no se detuvieron a mirarlo. No saltaban nuestros corazones al oírlo en el camino cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba, ¿qué cosa, hermanos? Las Escrituras. Iglesia Adventista, Séptimo Día de esta ciudad. No dejéis de estudiar la palabra, hermanos. Hay gente aquí que se ha ido de la iglesia estando en la iglesia porque dejó de estudiar la palabra. Lo único que le da vida, escúcheme bien, lo único que le da vida a la vida cristiana es estar en contacto con la palabra de Dios, la oración y la testificación. Están relacionadas. Si estudia la Biblia, tiene que predicar. Si estudia la Biblia, tienes para qué orar. Si te desconectas de la palabra, estás frito. Está destinado a la muerte y a la destrucción. Y ahora los discípulos dicen, lo que nos impactaba era cómo nos explicaba las Escrituras. Y ahora me encanta lo que dice el versículo 33. Y levantándose, ¿cuándo, hermanos? En esa misma hora. ¿Qué hicieron, hermanos? Corrieron. ¿A dónde, hermanos? A Jerusalén. Este estudio empezó los discípulos saliendo de dónde, hermanos? De Jerusalén. Y esta historia termina, los discípulos, ¿qué cosa? Volviendo, ¿a dónde? A Jerusalén. Es posible que aquí haya alguien que se fue de Jerusalén, de la iglesia, se fue, pero esta campaña le han ayudado a regresar a la casa del pan. Aleluya, gloria a Dios sea al Señor. Pero no solamente eso, es posible que mañana te vayas a ir, porque ahora la iglesia está entusiasmada, estamos calientes, nos alegramos, vinimos al culto y después. Hay gente que vive de evento en la iglesia. Que un camporico, una cosa, y si no hay nada, ay, la iglesia está fría, ay, este asunto, hermano, no se preocupe por eso, aguante ahí como buen cristiano y persevera hasta que Cristo venga en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, y dejaron la cena, hermanos. Se levantaron en esa misma hora y volvieron a Jerusalén. Y me encanta lo que pasó. Buscaron a los discípulos. Ellos habían visto al Señor. Así que dice la Biblia que corrieron 10 kilómetros de vuelta toda la noche. Y entonces llegaron donde estaban reunidos los 11 discípulos reunidos.
Y dice el versículo 34, y le decía, ¿qué decían, hermanos? ¿Qué decían, hermanos? ¡Es verdad! ¿Qué cosa, hermanos? Ha resucitado. Es verdad, no es una mentira, no es una idea de María, no, es verdad, hermano. Yo digo, gloria sea al Señor, porque usted y yo adoramos un Cristo que es verdad, que está vivo. Amén. A yo leer esto me fortalece, mis hermanos, porque la experiencia de los discípulos es mi experiencia. Estas son evidencias que la iglesia necesita para saber que es verdad que Cristo vive y reina poderosamente. Es verdad, el Señor ha resucitado y le apareció a Simón. Entonces ellos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Entonces ellos contaron lo que había sucedido por el camino y cómo, ¿qué cosa, hermanos? Lo reconocieron al partir el pan. Pero mientras estaban hablando, dice, y cuando aún ellos estaban hablando y contando eso, entonces el mismo Jesús, ¿qué pasó, hermano? Se puso en medio de ellos y le dijo, ¿qué cosa, hermanos? Pasa a vosotros. Estaban preocupados, estaban asustados, estaban corriendo de un lado para otro. Y ahora el mismo Jesús va y le dice, pasa a vosotros. Versículo número 37. Entonces ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Se espantaron. Una pregunta, ¿vieron a Jesús, sí o no, hermanos? Una pregunta, ¿lo vieron los otros que vinieron de Maús, sí o no? Sí. Pero ahora dice, el mismo Jesús se puso en ellos y dice, y ellos se espantaron y se asombraron pensando que veían, ¿qué cosa? Un fantasma. Y lo chequearon, de no puede ser esto. Y Jesús le dijo, ¿por qué estáis turbados? Y suben esos pensamientos de que están viendo un fantasma. Y aquí viene algo, yo digo, gloria a Dios, hermanos. Mirad, ¿qué cosa, hermanos? Mis manos. ¿Y qué manos? Y mis pies. ¿Y qué más, hermano? Y mi costado. Mi pregunta es, ¿quería darle evidencia a los discípulos de Jesús, sí o no, hermanos? Sí, por supuesto. Porque ellos cargaban un gran, ¿qué, hermanos? Tesoro. Y Jesús quería revelarse para que ese gran tesoro sea una bendición para toda la humanidad. Y al decir eso, le mostró las manos y sus pies, 41, pero ellos no acababan de qué, hermanos, de creer. ¿Por qué? A causa de qué, hermanos, del gozo y el asombro que había en sus corazones. Ellos no podían creer lo que estaban viendo sus ojos. Lo enterramos, murió, fue atravesado, no es posible. Pero Jesús es tan bueno, hermanos. Entonces Jesús le preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Me pregunta, hermanos, ¿tenía hambre Jesús, no verdad? ¿No era que tenía hambre? Por supuesto que no. Jesús quería dar la última evidencia que los que me están escuchando por internet deben saber. Jesús no resucitó en espíritu. Miren lo que dice aquí. ¿Tenéis algo de comer? Entonces le dijeron, aquí tenemos parte de un pescado. Y él lo tomó y comió frente, ¿a qué cosa, hermano? A ellos. Y entonces les dijo, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo soy, y palparme, y ved que un espíritu, ¿qué cosa, hermano? No tiene qué cosa, ni carne ni hueso, como veis que yo tengo. Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro Salvador. Y según lo que hemos estudiado hasta aquí, resucitó en carne y hueso para que tú sepas que tienes un hermano en el reino de los cielos. Y que cuando el Padre vea a Jesús, vea la humanidad en él y por lo tanto puede compadecerse de nosotros.
Hoy yo termino mi parte devocional acá, pero no quiero terminar sin decirte por qué razón Jesús buscó a los discípulos. Recordarte, tenían un gran tesoro, pero ellos no lo sabían. Iglesia querida, tienes un gran tesoro en las manos. Sobre nosotros pesa la salvación de nuestros vecinos, conocidos, hermanos. Por favor, descubre ese tesoro, vive una vida de fe y que el Señor te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús. Hermanos, hacia adelante, que no vivamos de evento, que los que están aquí, que su fe ha sido renovada, puedan decidir seguir estudiando la palabra después de la campaña, puedan decidir seguir hablándole a otro y que podamos perseverar hasta que Cristo venga en el nombre de Jesús. $210, por favor. Pásale. El himno número 210. Puesto de pie, por favor, hermanos. Así como estamos, hermanos, nos despedimos en oración. Bendito Padre, que tu morada está en los cielos, gracias por este mensaje de paz que nos das. Permite pues que ese tesoro que tenemos en nuestras manos podamos compartirlo con todos aquellos que nos rodean. Úsanos como instrumentos tuyos y bendícenos ahora que nos retiramos a nuestros hogares,
para que en el día podamos ser luz en el camino de otros. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén.